Ante una alerta que hacemos a todo el país, pero es un mensaje realmente dirigido a los padres de familia, a las madres, a los padres, a los cuidadores de niños. Y esta alerta es sobre lo alarmante que ha sido el incremento en casos de niños quemados que están siendo atendidos no solo en este centro médico, sino en centros médicos a través de todo el país. Obviamente los casos más complejos se ven aquí, pero los datos que tenemos es que en los primeros 2 meses de este año, en enero y febrero, se han hospitalizado 59 niños con quemaduras y se han atendido 194 niños en consulta externa por quemaduras. Estas quemaduras ocurren en el hogar, tienden a ser quemaduras que se dan por superficies o sustancias calientes, sea agua hirviendo, comida que está cocinándose en una olla. Los niños a veces pueden jalar un cable eléctrico y se traen abajo una olla y les cae encima y se queman. Planchas también. Entonces, hacemos un mensaje a todos los padres de familia de que cuiden sus hijos, especialmente cuando están en la cocina o cuando hay estos elementos de riesgo en el entorno del niño. Todo lo que son utensilios eléctricos, aparatos eléctricos y superficies calientes. No solo están ocurriendo estos casos, no solo están ocurriendo los casos que vemos aquí en el Hospital de Niños, los están viendo en todo el país, así que es un problema nacional y es un aumento de casi un 20% sobre los mismos meses del año pasado. En estos casos que son tan tristes para toda la familia costarricense de que nuestros niños estén sufriendo, porque es realmente lo que sucede en estos casos. Hay un sufrimiento de los niños por estas quemaduras de todo tipo. Solo mantener a un hijo fuera de la cocina ya elimina un gran porcentaje de los factores de riesgo que pueden enfrentar por quemaduras. Solo no tenerlo en la cocina. Y exactamente los mecanismos de producción, cerca del 80% se refieren a líquidos calientes, y estos líquidos calientes que están la mayor parte a nivel del hogar. Y, como bien explicó el doctor Macaya, son los artefactos eléctricos como sartenes, como ollas arroceras, como líquidos para calentar agua. Entonces, ¿cómo se produce esto? Quedan cables sueltos y esos cables son los que son tomados por los niños y alados y se tiran entonces el agua caliente o los alimentos encima y les producen quemaduras serias. También estamos en época de vacaciones y tenemos las famosas fogatas, y estas fogatas a veces creen que se han apagado completamente, quedan cenizas, pero dentro de esas cenizas escondidas quedan algunas llamitas que provocan quemaduras en los pies, en las piernas y en las manos de los menores de edad. También los objetos calientes que están en el hogar, como son las planchas de pelo, las planchas de ropa, que son tocados por los menores de edad y que también van a producir quemaduras. Y en menor grado podríamos hablar de químicos y quemaduras por pólvora que ya tuvimos en el mes de enero. Pero el factor más importante que media en esto es el factor de descuido. Y ahí es donde queremos hacer conciencia en los padres de familia de cambiar de actitud y estar vigilantes de los menores. No cocinar con los menores, tratar de poner alguna barrera física en el sitio donde se preparan alimentos para que el menor no tenga acceso al mismo, y si hay fogatas o estamos vacacionando, no estar con elementos distractores, tanto en el hogar
como en las vacaciones. Y cuando hablo de elementos distractores, estoy hablando de televisores, estoy hablando de tabletas, estoy hablando de celulares que muchas veces nos distraen del cuidado responsable que tenemos que hacer de nuestros menores de edad, y que aquí no podemos hablar de accidentes, aquí estamos hablando de descuidos. Algunos de esos pacientes han sufrido lesiones tan graves que han ameritado de hospitalizaciones prolongadas, no solamente por el nivel de quemadura del menor, sino también por condiciones sociales que envuelven el entorno de estos pacientes, de estas familias, y que hacen que sea mejor y más prudente tenerlos en el hospital. De este número de pacientes que ha ingresado en estos 2 meses, la mayoría, si no para decir el 100%, ha estado en compañía de un adulto responsable de su cuidado. Esto quiere decir que realmente hubo un descuido que fue el que ocasionó que este niño sufriera las lesiones por quemadura. Nosotros podemos clasificar las quemaduras de acuerdo a varios parámetros que nos hacen manejar un poco la gravedad o severidad. Uno es el porcentaje de quemadura afectado en el cuerpo del niño, y la otra es la profundidad de estas lesiones, que puede ser una quemadura de un 2%, pero si es una quemadura de espesor total, esto va a implicar que el paciente va a ser sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas hasta llegar a ocupar injertos cutáneos o algún colgajo para su reconstrucción. Entonces no solamente estamos viendo pacientes con grandes extensiones, ¿verdad?, que normalmente esto lo vemos en quemaduras por líquidos calientes, donde el líquido se derrama sobre los niños, como los mecanismos que ahorita les voy a explicar un poco, que es lo más frecuente que nosotros escuchamos de retroalimentación de estas familias, y también en lesiones por contacto, por ejemplo, con una plancha. Estamos viendo un aumento también en las quemaduras por fricción, que esas nos la damos en una bicicleta, que el niño introduce el pie dentro de la cadena o en la llanta de la bicicleta, y este tipo de quemaduras, aunque la extensión no es tan grande, su profundidad es significativa. Igual hemos visto muchos casos que han aumentado en niños que viajan en motocicleta. El último caso tuvimos un accidente de motocicleta donde iban 3 niños involucrados en ese accidente. Y entonces, ¿qué ocasionó esto? Una quemadura por contacto en la mufla, el otro niño una quemadura por fricción en la llanta de la motocicleta. Entonces, primero, los menores de edad no deberían bajar en motocicleta, y en este caso eran 3 niños en una sola motocicleta. Entonces, no solamente vemos involucrados estos mecanismos. Muy importante, digamos, lo que hablábamos de las estancias prolongadas. Nosotros la semana anterior llenamos la capacidad de la unidad, incluso tuvimos la necesidad de hospitalizar pacientes en otros servicios, y estamos apoyados en una comunicación directa con todos los hospitales de la red. Nosotros estamos en comunicación con cirujanos pediatras y con pediatras que nos ayudan a hospitalizar estos pacientes en estos hospitales periféricos, y muchas veces son traídos cada 4 días a nuestro hospital para hacerles las curaciones respectivas, ya que estas son de alta complejidad que requieren un manejo más especializado. En el día de hoy tenemos 17 menores hospitalizados en la red, ¿verdad?, no solamente en el hospital, sino en la red, donde también reciben su tratamiento oportuno, eficaz, ¿verdad?, porque aunque estén allá, ellos son trasladados el número de veces necesarias al hospital para recibir sus tratamientos. Como un ejemplo, el último paciente tal vez gran quemado que tuvimos, él estuvo hospitalizado alrededor de 6 meses con nosotros, y haciendo números al aire, solo en este paciente la institución gastó aproximadamente 300 millones de colones. Y esto es en la parte aguda, no así en todas las secuelas que estos niños van a dejar y que a través de los años van a requerir alguna otra intervención, tanto en la edad pediátrica como de adultos. O sea, esto es un seguimiento, es algo que no para en una resolución aguda, sino que todas estas lesiones nos dejan secuelas a largo plazo, tanto físicas como emocionales, que hay que tratar por muchos años. La proyección de este año, si mantenemos el número que tenemos en estos primeros 60 días, según lo expresó el doctor Macaya,
vamos a cerrar el año probablemente con 360 a 366 pacientes. Cerramos el año 2019 con 309, el 2018 con 306. Estaríamos hablando de un incremento de aproximadamente entre un 18 y un 20% más de casos si mantenemos esta tendencia que llevamos en el año 2020.